A ver, no hace mucho tiempo hice un comentario. Algunos comentarios de vez en cuando me cuestan algunos laburos, pero está bien porque, porque son cosas que hay que encararlas, ¿no? Y hace muy poco hice un comentario preguntándome, no aseverando, preguntándome si algunos de los movimientos feministas se habían metido con el tema de las monjas y su sometimiento en la Iglesia Católica. Siempre fueron las siervas del Señor, ¿no? Limpiando las cacas del obispo, barriendo las iglesias, no pudiendo dar misas, personajes totalmente de segunda o de cuarta en la Iglesia Católica. No sé en otras iglesias. Después me contestaron que sí, que algunos movimientos se habían metido a investigar un poco esta cuestión. Pero, digamos, este no era el eje. El otro eje que seguramente después vas a ir cosiendo y por qué te estoy citando estas cuestiones. Yo vengo de Rosario, me fui de Rosario hace muchísimos años. Cuando yo me fui de Rosario, Rosario era una especie de, en cuanto a los medios de comunicación, una especie de ciudad mafiosa. Estaban los Lagos, que eran dueños del diario La Capital, estaba Goyán por otra parte y uno o dos más junto con el obispado, no sé qué. La cuestión es que era una especie de omertá la que había que tener en Rosario. Ni mamado hubieses en aquella época sacado un artículo, por ejemplo, sobre el Opus Dei en el diario La Capital. Quiere decir que la cosa ha cambiado. ¿Por qué te cuento esto y por qué hago esta costura? Porque primero te anuncio el tema y luego te presento a quien lo trata. 43 mujeres denunciaron haber trabajado durante años limpiando en casa del Opus Dei. Las denominaban numerarias auxiliares, una categoría específica del Opus Dei, el ala más conservadora de la Iglesia Católica. Para hablar de esto, me voy a comunicar con Laura Vilche, que no tiene una S al final terminala, que es periodista y maestra y actualmente escribe en el diario La Capital. Trabaja en periodismo gráfico, radio, es conductora y productora de televisión. Laura, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, doña Laura. Bueno, buen día. Ya más o menos preparé el terreno como para que primero me cuentes y me anoticies de qué cuernos es el Opus Dei. Uh-huh. Qué día que me llamas para hablar de esto, ¿no? Jueves Santo, para muchos muy importante, para los creyentes sí, es muy importante. Sí. Bueno, a ver, es un tema largo, pero para ser fiel al laburo y con los colegas tengo que decirte que es un tema que a mí me venía inquietando, preocupando e interesando desde hacía muchísimo tiempo, cuando me enteré que la primera casa del Opus Dei, que ahora te voy a contar más o menos de qué se trata, en Argentina la primera casa del Opus Dei, decía, se abrió en Rosario, en 1950. Ajá. Y no es cualquier década esta, no es cualquier década, porque en ese momento, cuando se abre la primera casa del Opus Dei en la Argentina, en Rosario, en este país gobernaba un presidente de facto que era Onganía, y quien le da entrada al Opus Dei en Rosario es el cardenal Antonio Caggiano, que era vicario del ejército en ese momento. Eso es. Digo, como para tener en cuenta un poquito la historia, los lazos que van uniendo a la sociedad civil con la sociedad eclesial. Ahí está. Te decía que para hablar de esta nota, que yo me empiezo a interesar cuando me entero de ese dato, yo reservo, viste, en mis mails, voy reservando información que a mí me interesa y digo, en algún momento voy a hacer esta nota, porque como vos bien dijiste, el diario La Capital, que es un diario muy conservador y que en otros momentos ha sido hasta colaboracionista en el proceso, y ha tenido muy buenos lazos con la iglesia, etcétera, etcétera. No siempre es fácil hablar, sabemos quienes trabajamos en los medios, que no siempre es fácil publicar ciertas notas, no siempre los ámbitos son habilitantes. Bueno, entonces yo dije, en algún momento esto se va a dar. Y se dio. ¿Cuándo se dio? El año pasado, cuando una colega, Paula Vistagnino, que venía también trabajando, yo no la conocía, Paula, venía también trabajando el tema,
publica la primera nota de la denuncia de las 43 denunciantes, Sí. la publica nada menos que en La Nación. Ajá. Y digo nada menos porque si hablamos de un diario conservador como La Capital, también en Claro. rigor de justicia, tenemos que decir que el diario La Nación es un diario también conservador, pero de tiraje nacional, Claro. de allí su importancia, Sí, sí. y muy conservador, y bueno, y leído principalmente por sectores muy acomodados, Ajá. socialmente, económicamente y de la Iglesia, como el Opus Dei. De alguna manera, perdón, ¿te sentiste como autorizada a seguir con la nota? Claro, de alguna Claro, manera lo sí, que hice, sí. sencillamente, Quique, fue preguntarme, a ver, 43 mujeres del país, Ajá. ¿habrá alguna de Rosario? Esa fue la pregunta. Sí, sí. ¿Habrá sí. algo? Porque como nosotros somos un diario regional, vos viste, siempre, y todo se cuece en Buenos Aires, yo digo, bueno, ¿y esto se está publicando en Buenos Aires? ¿Y en Rosario qué pasó? Esa es la pregunta que a mí me dispara. Ahí está. Esta nota y otras tantas. En Rosario, ¿qué pasó? Ahí es que me comunico con Paula, que muy amablemente, cosa que no se suele dar muchas veces, me dice, sí, hay mujeres, entonces me conecto con estas mujeres del Opus Dei que habían trabajado en Rosario. A ver, Sí. ¿qué es el Opus Dei? El Opus Dei, como bien vos dijiste en tu entrada, es un sector que pertenece a la Iglesia Católica, pero con cierta autonomía, ultraconservador. Sí. Ultraconservador. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hace alianza con gobiernos conservadores, porque, digamos, su líder, que fue canonizado por Juan Pablo II, tenía muy buenas migas con Franco, con el franquismo en España. Sí, sí. Y bueno, y es una parte de la Iglesia Católica muy poderosa, Ah. muy selecta, Sí. y que tiene un poco de rasgos típicos de la Iglesia Católica y otros que no. Porque ellos en líneas generales siempre dicen que son laicos, que ellos tienen un organigrama muy vertical. Sí. Están los sacerdotes Mm. y por debajo hay una pirámide que conforman su grey, digamos, el pueblo, sus fieles. Están los supernumerarios, que serían las personas, ¿cómo te diría?, profesionales, abogados, contadores, Ajá. educadores, médicos, Sí. supernumerarios que se casan, pueden tener su familia, tienen muchísimos hijos porque ellos no están con, digamos, o sea, aceptan que tener todos los hijos que Dios te da. Sí. Y debajo de ese escalón, o sea, vienen sacerdotes supernumerarios y supernumerarias, que sí se pueden casar y tener familia, vienen las numerarias. Las numerarias serían, como lo que vos decías, serían como unas especies de monjas laicas. Son Ajá. célibes, Ujú. y se entregan su vida al opus, a la obra, como le dicen ellos, ¿no? Sí, Laura, vos me vas contando y yo me voy metiendo y cada vez me meto más en una especie de monasterio del medioevo y mira. en realidad me suena todo a medieval y a secta. Y no estoy en condiciones de decirte, porque no soy especialista en el tema sectas, como para decirte Sí. las características que tienen las sectas y si esta lo es. Algunos dicen que lo es. Ujú. Yo lo que te puedo decir que tiene un organigrama muy vertical, como Sí. pueden tener, qué sé yo, las milicias y otras instituciones. Ya te digo, empiezan con los sacerdotes, con lo bien religioso, y después empiezan con una civilidad, pero muy, muy organizada, Claro, claro. con roles muy organizados y económicamente muy poderosos. Son personas, los supernumerarios son profesionales que tienen sus universidades, la Universidad Austral, Sí. tienen sus sanatorios, Sí. tienen su injerencia en los ministerios, pero ellos dicen que son laicos. Y si son gente, Una cosa que- son gente acomodada, ¿por qué están ahí? ¿Qué les ofrecen? ¿La salvación eterna? ¿Qué le ofrece el Opus Dei? Supuestamente. Y salvación eterna y bastante dinero también, y bastante Claro, poder. está bueno Y eso. bastante poder, porque Sí. vos fíjate que si vos fueras cura, Sí. un cura no puede ser un ministro, no puede ocupar un cargo legislativo. Ajá. Pero si vos sos laico, como ellos dicen ser, sí. Claro, De hecho, hay claro. muchos funcionarios de gobierno actual, pasado, futuro, etcétera, que son opus. En general no lo dicen abiertamente, pero Ajá. son opus.
Ahí aparece la idea de secta, ¿no? Digamos, Sí, la idea mía, la idea personal mía de secta, cuando hay que y ocultarlo. si consideramos que el secreto o la cosa solapada, gatopardista, es una característica de la secta, podríamos decir que al menos tiene esa característica, porque ya te digo, no se muestran como religiosos, abiertamente religiosos, sino como unos profesionales que ocupan, por ejemplo, nosotros teníamos acá en Rosario, en el hospital, en el ECA, en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, uno de los, podríamos decir, los principales médicos de ginecología, fíjate lo que te estoy diciendo, ginecología, no es cualquier cátedra, no es cualquier área, ginecología, la que tiene que ver con la reproducción, es una persona del Opus, era un médico tradicional del Opus, y ocupan cargos también muy importantes en educación, porque para ellos no es un lugar cualquiera, ese lugar de la medicina y el lugar de la educación, o los lugares jurídicos, los tribunales de familia también eran ocupados por abogados del Opus. Entonces digo, no son cualquier lugar, son lugares de decisión y de poder para mantener cierto paradigma de sociedad y religión. ¿Y qué les pasó a estas 43 mujeres? Claro, ¿qué les pasó? Quería llegar a ellas en la pirámide. Yo te dije supernumerarios, después venían las numerarias y los numerarios que sí son célibes y se entregan, viven en casas del Opus, en instituciones del Opus, viven entre ellos así como si fueran monjas laicas. Y después vienen las NACs, si las NACs se dicen la carga, son literalmente sirvientas que sirven al Opus y son formadas como sirvientas, capacitadas como sirvientas, que saben cocinar muy bien, limpiar muy bien, siempre mujeres, obviamente. Ellas limpian las instituciones educativas del Opus, las instituciones, de la facultad, y las casas del Opus las limpiaban ellas. Y se formaban en un lugar de Gran Buenos Aires, así, como verdaderas y especializadas sirvientas. ¿Y a cambio de qué, Laura? ¿A cambio de qué les ofrecían? ¿Qué les prometían? ¿Qué les ofrecían? Mira, ¿qué les ofrecían? Las 43 denunciantes, que después terminaron siendo 42, eran todas chicas, casualmente, muy jovencitas, de localidades de este país, de provincia, de ciudades, de familias muy humildes. Sí, señor. También de Paraguay, de Bolivia, Bolivia y también de otros países, en Italia, etcétera, etcétera, porque el Opus es una organización mundial, ojo. Entonces, ¿qué les ofrecían? Iban las numerarias o los numerarios, iban a estas casas, identificaban a estas chicas y les decían que ellas podían seguir cursando su escuela, las sacaban de un estado de humildad extrema en el que vivían y les decían, bueno, van a ser formadas, van a trabajar para Dios, yo creo que les garantizaban santidad y una profesión, terminar sus estudios, cosa que realmente no terminaba siendo así. Estas 43 chicas terminan diciendo que trabajaron por años en casas particulares de los supernumerarios o en instituciones del Opus por años, sin ninguna paga y sin ningún aporte. Y hoy son mujeres entre 40 y 60 años que no pueden jubilarse, no tienen un peso, no tienen un aporte, porque el Opus no les aportó nada, ni les pagó. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto llegó al Vaticano, ¿sabe el Papa Francisco de qué se trata esto? Mira, hay gestos que estarían indicando que sí. Esta investigación comienza a principios del año pasado, porque estas 43 mujeres arman como una red, se reúnen en Buenos Aires, le dan buscan un representante legal, que es un abogado, que es Sebastián Sal, se juntan con esta chica que hace la primera nota, y después arman como una especie de demanda colectiva, y la mandan al Vaticano. Al Vaticano llegó el año pasado, a fines de año, creo que en septiembre. Todavía no hay una respuesta del Vaticano, pero todo el mundo sabe que está enterado el Vaticano, el Papa, etcétera, etcétera, y ha habido gestos. Por ejemplo, el Opus de Rosario se sintetizó, ahora ya no está más en Rosario, y se armó como una especie de organización con sede en Buenos Aires. En Buenos Aires son muy fuertes, tienen sedes millonarias, te diría, en pleno Recoleta, donde estudian, se capacitan los numerarios, etcétera, etcétera. Y ahora tienen como una sede más sintética y con nuevas camadas, o sea que toda la vieja camada
que estuvo, que fue contemporánea de la explotación de estas chicas, Sí. ya ahora no están renovados. O sea, los viejos que estaban en ese momento, la jerarquía vieja, Sí. los borraron de un plumazo y ahora los reemplazaron por directivos nuevos, Claro, jovencitos, claro. como diciendo, pueden decir tranquilamente, yo de Sí. esa parte de la historia no me hago cargo porque yo no estaba, ¿me entendés? Laura, algunos, como me pregunté al principio, ¿algunos movimientos feministas intervinieron en esto? No que yo sepa, no que yo sepa. Sí, la verdad, digamos, esto tuvo publicaciones en distintos diarios. Después que se publicó en La Nación, Sí. y lo publicamos nosotros en el diario La Capital, también se publicó en el diario Arce. Bueno, se fue replicando, vos viste cómo funciona este tema de las Sí, redes. señor, sí. Pero no podría decirte que el feminismo como movimiento recogió el guante de esto. Ajá. Obviamente que vos hablas con cualquier persona. A mí muchísima gente después me habló y me empezaba a dar testimonios y datos que sabía de una vecina, de esto, de aquello. Porque esto era muy muy secreto, muy tapado, el Sotoboche. funcionamiento del Sí, Opus, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero te aclaro, Quique, para tu, digamos, si no confiaras en mi fuente o en mis notas, te invitaría tranquilamente a que busques videos. Hay unos videos maravillosos realizados en el Opus en Chile, por Sí, ejemplo, sí. que se llama, lo podés buscar por YouTube, que se llama Opus Dei en Chile, una cruzada silenciosa, y Ajá. vas a ver que lo que te cuento se replica absolutamente en Chile, Sí. país donde la iglesia es fuerte al día de hoy. Sí. O se pueden dirigir a opuslibros.org, que es una web que gente de todo el mundo del Opus ha hecho denuncias de los desmanejos del Opus, no solamente con estas cosas que tienen que ver con no pagar y hacer trabajar a la gente, sino también con, hasta te diría, cosas que les hacían hacer estas mujeres como para no salirse del camino del Señor, por Claro, ejemplo. Estas chicas en esa época, no podría decir si eso sigue ocurriendo, pero sí te puedo decir que estas chicas lo denunciaron, y esto llegó al Vaticano y se sabía, era sotoboche, que usaban silicio y usaban soga como para castigarse y no salirse, para hacer unas buenas ahí aparece entonces el tema del medioevo que se me ocurrió pensar hace un ratito, tal ¿no? cual. Yo te digo que a pedido de ellas, y también por una consideración mía, esto no lo puse entre los primeros párrafos cuando yo describía, porque la verdad que para ellas es muy doloroso y genera cierto morbo, es como que la gente entra por ahí, pero no entra a analizar el poder que tienen estos sectores, la influencia social que tienen, y bueno, y esto, ¿no? Y cómo también tienen una cantidad de construcciones, de casas, de mansiones, etcétera, etcétera, donde supuestamente no pertenecen al Opus, sino que pertenecen a sociedades civiles. O sea, está todo muy bien planificado y muy bien orquestado desde hace años, ¿no? Laura, por último, ¿cuáles son las implicancias en las políticas de los estados que puede tener el Opus Dei? Y bueno, estas que te decía, por ejemplo, la presencia que tienen en los gobiernos. Por ejemplo, Mansur es una persona del Opus. Ajá. Este legislador, que no me va a salir, a ver si me podés ayudar vos, que ahora tiene ELA, Esteban Bullrich, es Opus. Y como ellos, muchos más. Bueno. Te doy dos datos entre muchísimos que te podría dar, ¿no? Y no solamente ligados a Cambiemos o al peronismo o en muchos lugares, pero han estado en lugares estratégicos, esto es lo que te quiero decir. Entonces, al momento de la política de Estado, o discutir políticas de Estado que tienen que ver con la educación o con la reproducción sexual y todo lo que sea, o por ejemplo en el tema del aborto, han tenido una presencia muy importante. No son lugares cualesquiera los que ocupa la gente del Opus. Bueno, gracias Laura por esta, no te digo profundización, sino que esta aproximación a un tema que parece medio interminable, ¿no? Sí, es medio interminable. Lo último que te quiero decir es que la denuncia todavía no ha tenido reparación,
vos me podrías preguntar, ¿qué piden estas mujeres? Estas mujeres lo que piden es reparación. No solamente que se les pida disculpa por todo lo que han pasado, sí, por todo lo que han sufrido. Sí. Muchas han sufrido muchísimo, hasta psíquicamente, emocionalmente, han quedado Sí. muy mal. Muchas se fueron, por suerte, formaron familia, hijos, etcétera. Otras no pudieron. Ellas piden perdón y piden obviamente una reparación económica, ¿no? Porque seguro, no como el tema de los aportes jubilatorios, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, mínimo, claro, como mínimo, son mujeres que llegan a su sí, a su vejez y no van a tener cómo jubilarse. Y lo último que también sabemos, hubo unos últimos gestos, que bueno, que todo haría suponer que se están haciendo lo último que se supo es que el Papa hizo una especie de reestructuración de la Iglesia y les sacó algunos reconocimientos al Opus. Por ejemplo, el Opus tiene su propio prelado, su propio arzobispo. Ajá. Ellos no dependen del arzobispado como todos los demás. Claro, Ellos tienen su propio arzobispo. Bueno, ahora al prelado que está en el Vaticano no lo nombró obispo. Ajá. Entonces le fue sacando. Hay algunos gestos que podrían decir, bueno, hasta acá llegamos con el Opus. Hasta acá llegamos. Y además no nos olvidemos que el Papa es de siempre se habló de Papa Blanco y Papa Negro, ¿no? Sí. El Papa Negro sería el Papa actual y el Papa Blanco el Papa que respondía al Opus. El Opus es como una disputa política de los estados. Ahí está. Algo así. Ahí está. Es así. Laura, gracias. Para aquel que quiera un poco más de información, que ponga en YouTube, en Wikipedia, donde se le antoje, José María Escrivá, con B corta, de Balaguer, que es el fundador a principios del siglo XX de esto que yo digo que es una secta, el Opus Dei. Y que fue santificado por mira. Juan Pablo II, que muchos decían, el Papa, que piola el Papa. Ese Papa lo santificó a Escrivá de Balaguer. El que quiera leer también puede ir a opuslibros.org, como te decía, o que vean Una cruzada silenciosa de Chile, o que visiten y lean las notas de Paula Vistagnino o las que fuimos publicando en otros medios como La Capital. Laura, un beso grande. Un beso grande. Chau. Chau, Quique. Bueno, sí, la escuchaste a Laura Vilche, periodista, caso Opus Dei, 43 mujeres denunciantes. ¿Y dónde lo escuchaste? En el desconcierto.